Espacio patrocinado por Clínicas Dental 7, Ayuntamiento de Utrera, Marchapán, GAES, Factory Mi Sofá, Caja Rural de Utrera. Pues hoy comenzamos la jornada con la 8ª ponencia de este congreso, la piedad popular, más allá del racionalismo y la superstición. El ponente es el doctor Fabrice Adyad y su presentador es el profesor de la Universidad de Sevilla, el doctor don Eduardo Ferrer Albelda. Muchas gracias. Excelentísimo y reverendísimo señor don José Ángel Saiz, arzobispo metropolitano de Sevilla. Excelentísimo y reverendísimo señor don José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada. Excelentísimos y reverendísimos arzobispos y obispos de Panamá, de Palencia, de Cananga, de Valladolid. Excelentísimos y reverendísimos obispos auxiliares de Sevilla, miembros del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, congresistas, amigos, colegas, señoras y señores. La organización me ha encomendado presentar al profesor Fabrice Adyad, nacido en Nanterre en 1971, es un escritor y filósofo francés, y ha sido una suerte para mí, espero que también lo sea para ustedes, porque soy profano en estos asuntos y me ha permitido descubrir la figura y la obra de este autor, considerado como el filósofo católico francés más influyente del momento. Haré un rápido bosquejo de su vida para seguidamente centrarme en su obra. Vivió su infancia entre Túnez y Francia, de familia de origen judío, procedente de Túnez. Se convirtió al catolicismo en 1998 y podría parecer que mutó la metafísica fluida por una sólida teología, pero en la práctica nunca cambió ese estilo fresco y provocador, ni perdió su capacidad para afrontar los temas de una óptica nueva. Además, habita una inaudita polivalencia de filósofo, teólogo, dramaturgo, humorista e incluso cantautor. Casado con la actriz Siegfried Michel, es padre de 10 hijos. Ha sido director del Instituto Europeo de Estudios Antropológicos, Filántropos, de Friburgo, en Suiza, y ha recibido numerosos premios de literatura católica y de espiritualidad, entre ellos el Grand Prix de Literatura Católica en 2006 por su libro Tenga usted éxito en su muerte, Antimétodo para vivir. Es además miembro del Pontificio Consejo para los Laicos desde 2014 y ejerce como profesor de filosofía y literatura en Toulon. Ha dedicado la mayor parte de sus ensayos a la cuestión de la salvación, la tecnología y la corporeidad humana, inspirándose particularmente en Aristóteles, Tomás de Aquino, Heidegger, Emmanuel Levinas y Günther Anders. De su prolífica obra se ha traducido en España, entre otros títulos, La fe de los demonios, La profundidad de los sesos, Tenga usted éxito en su muerte, El paraíso en la puerta, Cómo hablar de Dios hoy, ¿Qué es una familia?, puesto que está todo en vías de destrucción, Job o la tortura de los amigos, o La suerte de haber nacido en nuestro tiempo. Recientemente ha publicado un agudo análisis sobre los abusos en el seno de la Iglesia católica, Lobos disfrazados de cordero, que es de este mismo año, de 2024. En una reciente entrevista se le planteó la pregunta ¿qué hace preciosa la trama de la vida? Y el profesor Adyad subrayó la palabra aún, para destacar la perseverancia y la superación de pruebas a lo largo de la vida. Según él, es vital reconocer que la vida implica riesgos y sacrificios, a diferencia de la mentalidad actual que busca conservar la vida a través de algoritmos. Adyad expresó que la vida tiene más sentido cuando se abraza con todos sus riesgos y posibilidades. También la palabra creo es un punto central de su discurso. Creer va más allá de simplemente ver, es un reconocimiento y aceptación de la palabra de otro. En un mundo dominado por la inteligencia artificial, este concepto de creo pierde su significado a medida que se pierde el encuentro personal y la respuesta auténtica a los demás. Finalmente, se refiere a la trama de la vida señalando que la vida tiene
una narrativa que se está perdiendo en la era de las pantallas y los contenidos efímeros. Necesitamos historias que nos permitan entender y encontrar la trama de nuestras vidas. Es un hombre de su tiempo y no ha tenido miedo a enfrentarse a los principales retos de la actualidad, como el transhumanismo, la ideología de género, las derivas de la sociedad posmoderna y la situación de la familia. Y acabo con una frase suya que me ha parecido sumamente interesante y que puede venir bien al Congreso. Cito textualmente: «Lo cierto es que la utopía de la modernidad se ha desmoronado, ha fallado. Y por eso yo creo que nos hallamos en otra época. Surge la pregunta de por qué tenemos que seguir siendo humanos. Estamos en la posmodernidad, en el poshumanismo, y la gente habla de robots, de animales y de volver a la naturaleza. Hay una especie de rechazo del propio cuerpo. Hay quienes quieren cambiar el cuerpo. Es otro tiempo. Y esta es la razón por la que no estoy seguro de que la división entre izquierdas y derechas, revolucionarios y contrarrevolucionarios, sea el punto de vista adecuado. Nos enfrentamos a nuevas cuestiones. ¿Cuál es el destino de la humanidad? ¿Cuál es el futuro del ser humano sobre la Tierra? No se trata de un tema político, sino de un problema que afecta a la esperanza». Muchas gracias. La piedad popular de la superstición a la encarnación. Recuerdo, en una iglesia de La Habana, mujeres con prisas daban vueltas a la nave sin parar, pero pasando la mano de estatua en estatua, como robotándola, acariciando los vestidos pintados de los intercesores de yeso. Recuerdo, un viandante se detiene delante del porche, deposita su velita a los pies de la Virgen, echa en el cofre de hierro una moneda cuyo tintineo metálico toma el lugar de una plegaria, y enseguida se vuelve dando la espalda al santuario donde el sacerdote está celebrando la misa. Recuerdo también, entre los exvotos que agradecen la curación azarosa o aprobado en el examen de conducir, 3 viejecillas, cuales parcas caídas, recitan un rosario mecánico y sus labios se asemejan a la ebullición de la sopa en una marmita. Sus finos dedos pasan por las cuentas como un engranaje se engarza con otro. No he visto flagelantes ni crucificados voluntarias de Filipinas. Sin embargo, me acuerdo también de mí mismo una tarde de angustia, cuando aún no creía en Dios, cuando me burlaba de Cristo. Saqué de un cajón el rosario que me había dado un compañero católico y me agarré a él como a un amuleto, una escala de cuerda, una salvavidas. Me ha hecho falta comentar por esas imágenes interiores de la piedad popular, a las que podría añadir esa otra imagen de peor gusto que encontré en Fátima y que cambiaba según la inclinación. Inclínenla de un lado, tendrán ustedes un Jesús sentimental que eleva los ojos hacia un cielo azul cargado de amarillo. Inclínenla del otro, helo aquí sanguinolento bajo el peso de una cruz en tonos eléctricos. Puesto que hablo en Sevilla a la sombra de la maestranza, me convendría tal vez tomar también una imagen más local.
una de esas fiestas religiosas, por ejemplo, donde hay menos gente en la Eucaristía que en la corrida. Pero prefiero tomar un ejemplo más profano, la de una copla andaluza. Me acuerdo perfectamente de esa copla en francés, pero al no encontrar el original, no he podido más que retraducirla al español en una fiel infidelidad, o sea, fiel infidelidad que en su muestra de afecto más que de ciencia, de reconstrucción personal más que de validez canónica, es tal vez el corazón mismo de nuestra cuestión. Escuchen bien, todo el problema, y aún diría el misterio de la piedad popular, se encuentra aquí concentrado, porque aquí se reencuentra a la vez el escándalo y el amor, la blasfemia y la devoción. Bonita. ¿Cuándo seremos como los pies del Señor, uno encima del otro, un pequeño clavo entre los dos? Es un cuarteto anónimo, como esas oraciones sin ortografía que se pueden leer en el cuaderno que se encuentra en la peana de una Nuestra Dama del Buen Socorro. Este cuarteto se refiere a la cruz de Cristo para reclamar el abrazo más carnal. Toma el lugar del dolor extremo como metáfora de la voluptuosidad. Es esto, con toda evidencia, una instrumentalización, un envilecimiento, un sacrilegio. Al mismo tiempo, esta copla que aspira a prolongarse en cópula supone que el cantador respira en una atmósfera católica. Incluso en sus deseos más sensuales, piensa aún en el crucifijo. De hecho, no canta esta copla a la ligera, como lo haría un francés presto al pecado galo, el libertinaje. La lleva hasta la frontera entre la melodía y el grito, siguiendo los desgarradores arabescos del cante jondo. Como lo decía Federico García Lorca en su conferencia al Centro Artístico de Granada el 19 de febrero de 1922, cito, la figura del cantador está dentro de dos grandes líneas, el arco del cielo en el exterior y el zigzag que culebrea dentro de su alma. Esas dos grandes líneas son también las de la piedad popular, lo eterno y lo cotidiano, la fe en la verdad y la pasión que ciega, lo más espiritual y lo más carnal, en una especie de cortocircuito, mientras que la parte intermediaria, racional, está obtusa o ausente. Es más, cuando la oreja lo mira más cerca, cuando la indignación ya no enturbia el juicio, se puede percibir que nuestra copla contiene más teología de la que un sabio moralizante puede llegar a constatar a primera vista. ¿No dice Tomás de Aquino que es sobre la cruz, sobre lo que Cristo
instituyó al sacramento del matrimonio, signo de su unión con la Iglesia. Sus pies, él uno sobre el otro, remachados por un clavo, no serían el símbolo exacto de la indisolubilidad en la unión carnal. ¿Qué hemos de pensar? ¿Es la religiosidad popular una insuficiencia o un superávit? ¿Consiste en la pérdida de la ortodoxia litúrgica o en su sobreabundancia? La expresión religiosidad popular conduce automáticamente a distinguir la religiosidad de religión. La religión, sin duda, sigue ahí, pero se ha vuelto borrosa, más afectiva que efectiva, y se acomoda fácilmente a ciertos residuos llamados paganos, con peligro de sincretismo. Pero, ¿a qué se opone el adjetivo popular? ¿En qué consistiría una religión no popular? ¿Se trataría de una religión elitista, sapiente, remite popular a una clase social inferior como un proletario frente a un burgués? ¿O bien evoca un tipo de práctica inferior, como el pop con respecto a la música clásica? La noción de pueblo parece, sin embargo, implicar el conjunto de clases, e iglesia como pueblo de Dios implica un culto popular por naturaleza. En un primer análisis, podríamos relacionar la piedad popular, si no a la superstición, al menos sí a una piedad que resbala más o menos apreciablemente sobre la pendiente supersticiosa. Tal sería la religiosidad del pueblo, distinta de la religión de los pastores o de los teólogos. El interés de tal visión consiste en que es pagana, antes de ser cristiana. Se lee en los textos de los filósofos. Epicuro, en su carta a Meneceo, critica a los que quieren atribuir a los dioses las opiniones del vulgo. El gran estoico, del cual los andaluces se apropian llamándolo Séneca de Córdoba, promueve y subraya en su tratado de clemencia esta oposición tajante. Religio Deos colit, superstitio violat. La religión honra a los dioses, la superstición les hace violencia. La verdadera religión, según el filósofo pagano, debe pues separarse de la superstición, dicho de otro modo, de la religiosidad popular. El motivo de este divorcio está netamente definido en el De Natura Deorum de Cicerón. No son solo los filósofos, sino también nuestros ancianos, los que separaron la religión de la superstición. En efecto, los que todo el día hacían oraciones y sacrificios para que sus hijos le sobrevivieran, superstites, fueron llamados supersticiosi. Y la palabra tomó después un significado más amplio. Pero los que observaban diligente
las cosas relativas al culto de los dioses y que, por así decir, las releggerent, fueron llamados religiosi, del verbo relegere. Fue así como los términos supersticioso y religioso se convirtieron al primero en peyorativo, el segundo en laudatorio. La superstición aparece aquí como una práctica ingenua, ignorante y utilitarista. Ignorante porque no reflexiona, no se aplica a la relectura que caracteriza a los religiosos. El religioso, como lo hemos escuchado, es el hombre del relegere y del diligere. Asume de forma racional y personal la herencia de la tradición y esa asunción se hace diligente con una atención cuidadosa. El supersticioso, por su parte, se provee a sí mismo de rituales, pero no tanto a partir de un relegere, sino más bien de un neglegere. Su ardor es una negligencia porque está animada por una precipitación desordenada a la búsqueda de un resultado. En su carencia de reflexión, el supersticioso reduce el culto a una especie de tecnología del bienestar y de la longevidad. Sus prácticas no se encaminan hacia la vida inmortal de la virtud, sino a la supervivencia temporal. Imploran a los dioses con el fin de que los hijos sobrevivan a sus padres. Nos imaginamos fácilmente la deriva que los lleva a inmolar a los niños a Moloch para granjearse sus favores. Resulta que la lógica que explica esta pseudo-religión es técnico-comercial. Yo te doy esto para que tú me des aquello. Yo hago relucir tu estatua para que tú hagas que llueva oro. La superstición aparece en el fondo como una tecnocracia primitiva. Se juntan las manos de la misma manera que se aprieta un botón. La providencia debe reaccionar a ello de la misma manera que una máquina. Distribuir los beneficios con tal de que se haya introducido la ficha correcta en la ranura del ídolo. Si la piedad popular regresa en nuestra época, es por motivo de su similitud. No es porque la ciencia hostigue la ignorancia, sino porque el tecnocientificismo y la superstición obedecen al mismo paradigma tecnocrático. Es que simplemente la forma nueva hace que caduque la forma anterior. Tanto en un caso como en el otro, no se trata de abrirse a la divinidad que supera nuestros planes. No se trata de abrirse a la divinidad que supera nuestros planes, sino de traer a nuestros planes a una divinidad que no es más que un accesorio, una ventaja selectiva en la lucha por la supervivencia. El proyecto del hombre cibernético es la superstición
2.0. De ahí el deslizamiento de la religiosidad hacia la irreligión popular y la sustitución del rosario por el smartphone. Lo que está en juego sigue siendo lo mismo, no dejarse desgarrar por una trascendencia, sino extender la satisfacción inmanente a nuestros intereses. Sin embargo, esta mención sobre la superstición que se encuentra en Cicerón no es del todo una mención de Cicerón. Este la pone en boca de Lucilio Balbo, el estoico que habla en el libro segundo, y responde a Cayo Velleio, que habla en el primero. Pero hay un tercer libro. El que habla en él, para acabar, es el académico amigo de Cicerón, Cayo Cota, quien por entonces era pontífice encargado de vigilar la buena observancia de las prácticas religiosas de Roma. Sabemos que Cicerón se reconocía a sí mismo menos en el estoicismo que en la nueva academia, aunque al final del De Natura Deorum declare que el discurso del estoico es el más cercano a la verosimilitud, es el de académico y el que concluye el diálogo. Mas este último se opone a toda racionalización de la religión. No teme adoptar estratégicamente algunas tesis que se burlan de la providencia divina, como la de Diágoras el ateo, que declara ante unos cuadros votivos ofrecidos por unos marinos salvados de un naufragio: ¿no es extraño? No se encuentran por ninguna parte exvotos de parte de los que perecieron en el mar. Cota no tiene la intención de dar razón al ateísmo. Quiere, mostrando que la racionalización de la piedad es imposible, revaluar la práctica popular y rechazar mucho antes que Kant el proyecto de una religión en los límites de la razón pura. Cito: "He aquí más o menos lo que tenía que decir sobre la naturaleza de los dioses, no para reducirla a la nada, sino para haceros comprender hasta qué punto es oscura y cuán difícil es rendir cuenta de ella". El pontífice Cota es fiel en religión, pero escéptico en filosofía. También, después de haber criticado severamente la ambición de fundar la práctica ritual sobre una verdad filosófica, Cota canta una religiosidad que concuerde con las verosimilitudes de la tradición. Según él, más que especular sobre la naturaleza de los dioses, conviene continuar rindiéndoles culto como lo hicieron nuestros padres y nuestras abuelas, a partir de una fuente inmemorial que sobrepasa todas nuestras argumentaciones. El racionalismo de los epicúreos y de los estoicos debe ceder el paso al tradicionalismo del académico, más indulgente con el folclore y con sus dudosas venas poéticas. Igual que el teatro pagano opone el noble estilo de la tragedia al estilo vulgar de la comedia, la religión pagana opone una religión noble, reservada a un pequeño mundo,
a una religiosidad popular propia de la plebe. Esta religiosidad popular presente, pero, deforma una verdad filosófica en mitos que hablan mejor a los sentidos. En India, los brahmanes poseen una ciencia que escapa a las castas inferiores, pero toleran que los principios de la no dualidad, Advaita, pasen a través la trompa de Ganesh o los 6 brazos de Shiva. Esta mitología es lo que podríamos llamar con Spinoza el asilo de la ignorancia. Los filósofos tienen pues como tarea de desmitologizar, pasar de lo sensacional a lo racional, despojar a la religión de sus prendas populares para hacerla aparecer en su pureza sistemática. De esta manera se separaron y se enfrentaron cada vez más en la evolución del paganismo un dios para los filósofos y los dioses para el pueblo. Esta divergencia hizo nacer pronto una situación de crisis que desembocó naturalmente al condena tanto de Protágoras como la de Sócrates. Lo racional y lo devocional no logran entenderse. El pueblo rinde un culto afectivo y sensible. Los filósofos elaboran silogismos teológicos y, mientras que estos tienden a reducir al hombre a su alma, éste tiende a reducirlo a su cuerpo. Los platónicos, con Porfirio, percibieron esta creciente brecha y no supieron cómo taparla. Unos se apartaron de las aspiraciones populares, los otros recurrieron a la astrología y a la magia. Es en ese momento cuando sucede el anuncio del Evangelio. En el momento en que se excava la fosa entre la religión de los filósofos y la religiosidad del pueblo. Y este anuncio supera la antinomia de lo filosófico y lo popular, de la racional y lo devocional, del espiritualismo y del materialismo, porque el Evangelio es una espiritualidad de la encarnación. No es con todo una resolución dialéctica del problema, es el misterio que desciende de las alturas. También, a los filósofos paganos les parecerá demasiado carnal. Para ellos, el alma solo se libera si se deshace de los lazos de la carne. La buena nueva, que habla de un hombre Dios muerto y resucitado, les aparece como una villana aberración. Propone una vuelta a la prisión del cuerpo. Aparece como una concesión a las ambiciones vulgares, ligadas al miedo de la muerte. Por el contrario, el pueblo pagano corre el riesgo de caer en la confusión. Creerá ver en Pablo y en Bernabé avatares de Hermes y Zeus, venidos para visitarles y para concederles buena fortuna. Los Hechos de los Apóstoles describen muy bien este doble desprecio antes del discurso de Pablo en el Areópago. Cito: algunos filósofos epicureos y estoicos conversaban con él. Algunos decían:
qué querrá decir este charlatán. Y otros parece que es un predicador de divinidades extranjeras, porque anunciaba a Jesús y la resurrección. La contrariedad entre religión sapiente y religiosidad popular es pues una idea pagana y logra como mucho que la primera tolere a la segunda mirándola por encima del hombro. La revelación judía y cristiana no se sitúa en el nivel de la contrariedad. Viene de más arriba y de más abajo. Es don de ese Dios de dioses que se hace niño de pecho en un pesebre. Tomás de Aquino, por supuesto, pudo retomar al cuento de la teología revelada la oposición entre religión y superstición, pero cambiándole el sentido. Por una parte, afirma que rezar para que nuestros hijos nos sobrevivan se puede hacer según el culto de la verdadera religión. Por otra, evoca la posibilidad de una superstición sapiente, puesto que la idolatría puede ser la del concepto. Para el doctor común, lo que testifica más admirablemente la verdad de la revelación es justamente el acuerdo de lo más sabio y de lo más popular. Los artículos de fe de un muy alto tenor especulativo son llevadas por gente ordinaria, sin especialización filosófica. Cito: la sabiduría divina ha manifestado su presencia, la verdad de su enseñanza y de su inspiración a través de las pruebas que convenían, llevando a cumplimiento de manera muy visible para confirmar lo que supera el conocimiento natural. Obras muy por encima de las posibilidades de la naturaleza entera. Curación maravillosa de enfermos, resurrección de muertos, sorprendente cambio de los cuerpos celestes y, lo que es más admirable, inspiración del Espíritu de hombres tales como los ignorantes o los simples, llenos del don del Espíritu Santo, que han adquirido en un instante la más alta sabiduría y la mayor elocuencia. Fin de la cita. Lo mirabilius se manifiesta no tanto en las curaciones maravillosas, sino más bien en la superación de la religión sapiente y la religiosidad popular. Unos hombres del pueblo dieron testimonio de una sabiduría más elevada en razón que la de los filósofos, como el misterio de la Trinidad hasta el martirio. Pero he aquí lo más elocuente. Cuando Tomás de Aquino en un sermón, es decir, en una predicación que no estaba reservada a los universitarios, comenta el versículo «Attendite a falsis». No os fiéis de los falsos profetas. No hace un elogio del discernimiento filosófico, sino de la piedad de la vétula, la viejecita. Cito: mirad, muy queridos hermanos, hay muchos filósofos y han dicho muchas cosas a propósito de cosas que conciernen a la fe, y apenas encontraréis dos que estén de acuerdo sobre un solo punto, y todos los que han dicho algo verdadero no lo han dicho sin dejar de mezclarle alguna falsedad.
una viejecita bien sabe más hoy sobre lo que tiene que ver con la fe que todos los filósofos de antaño. Fin de la cita. La mayoría de las veces es la religiosidad popular la que es sospechosa de retroceso hacia el paganismo. Pero si lo que acabamos de explicar tiene algún valor, hay que admitir que esa regresión puede provenir de la religión sapiente, puesto que el paganismo consiste precisamente en la contradicción de ambas. Hay un afamado teólogo andaluz de Granada que me parece que representa bien esta tendencia hacia la regresión pagana sapiente. Es el doctor Eximius Francisco Suárez. En el prólogo de sus Disputaciones Metaphysicae, tiende a subordinar la revelación al saber metafísico. Cito, en la discusión de los misterios divinos intervienen esos dogmas metafísicos sin el conocimiento y la inteligencia de los cuales es apenas posible o incluso imposible poder tratar dignamente estos elevados misterios. Fin de la cita. Es verdad que aquí Suárez toma la circunstancia particular de la disputa y por lo tanto de un lugar en el que la argumentación y la apologética son necesarias. Pero no debería ignorar que lo que percute mejor en el hiperintelecto obnubilado por la controversia no es tanto una nueva proposición especulativa cuanto el paso del orden proposicional al orden existencial, al advenimiento de un drama íntimo o la piedad sobrecogedora del pauper, del idiotus o de la bétula. Se puede conjeturar que la regresión sapiente de Suárez es una reacción a la regresión popular del mundo andaluz tan febril, tan físico, que parece que hubiera que compensarlo con mucha metafísica. Sea lo que fuere, el doctor Eximius no llega hasta sostener la tesis extrema, a por así decir neopagana de Guillermo de Ockham, según la cual la teología no tiene tanta necesidad de la fe. Si hiciese verdaderamente falta creer para enseñar, dice, el teólogo no tendría una disposición mejor que la de una viejecita. He aquí de nuevo a nuestra bétula, esa beata desdentada que parece sostener su rosario como un talismán contra el mal, de ojo, el mal del ojo, y tragar la hostia como un comprimido de aspirina. A los ojos de Jesús no es menos que la amada del cantar de los cantares. Ella dice el buen Dios, en lugar de decir solamente Dios como el teólogo, y más que él, cree todavía en el diablo. Ya he hecho la analogía entre la religión y el teatro griegos, mencionando que dicho teatro opone tragedia y comedia, tal y como esa religión opone lo sapiente y lo popular. Sin embargo, al igual de que la revelación abre la vía al más que erudito popular, de la misma manera, el teatro cristiano, uno de cuyos representantes más fuerte es el del siglo de oro español, inventa el más que tragicómico. La analogía no es solo de
secuencialidad, sino también analogía por causa y efecto. Las comedias nuevas y los autos sacramentales de Lope, Tirso o Calderón son expresiones a la vez literarias y populares de la fe católica. Los autos y comedias de santos se representaban precisamente el día del Corpus. Y los censores eclesiásticos de entonces no perdieron la oportunidad de criticar ese teatro como se critica la piedad popular. Las polémicas en torno a lo que llamamos la preceptiva dramática no cesaron nunca entre 1570 y 1700. Se convocaba cada vez a Tertuliano, San Cipriano, San Agustín, como si no se hubiésemos salido del circo romano. Se sospechaba que pintar las pasiones pudiese corromper al moral de las jóvenes. En el año 1600, en su Excelencias de la Virtud de la Castidad, el religioso José de Jesús María estima que la comedia destruye la honestidad de la República. A esto responde un cierto Melchor de Cabrera y Guzmán en una defensa por el uso de las comedias y suplica al Rey nuestro para que se continúen. Dice, la comedia es entretenimiento no solo lícito, sino necesario a la conservación de la República y reino. En una de sus obras maestras, la Gran Comedia del Mágico Prodigioso, escrita en 1637 para la celebración del Corpus en la ciudad de Yepes, Pedro Calderón de la Barca pone en escena el martirio de San Cipriano y Santa Justina de Antioquia a comienzos del siglo IV y hace ver con esta ocasión la superación de la contrariedad pagana entre religión sapiente y religiosidad popular. Como en toda buena comedia nueva, la intriga se desdobla entre los personajes de la nobleza y los personajes del pueblo. Esta la intriga del héroe Cipriano, más bien trágica, y la de sus dos ayudantes, Moscón y Clarín, más bien cómica. Al comienzo de la obra, Cipriano aparece como estudiante pagano que se retira lejos de una fiesta pública en honor de un nuevo templo consagrado a Júpiter. Él prefiere estar solo en el bosque meditando una palabra de Plinio sobre los atributos divinos, antes que mezclarse a la multitud supersticiosa. Critica el politeísmo y parece estar en el umbral de reconocer al Dios único. La situación corresponde muy bien a esa fosa que evocaba antes entre los dioses del pueblo y el Dios de los filósofos. Mientras tanto, llega el demonio. Teme que Cipriano descubra al Dios de la Biblia. Y además quiere hacer caer a una joven cristiana, Justina, que se ha decidido a consagrar su virginidad. Para matar dos pájaros de un tiro, intenta que Cipriano se vuelva irracional, excitando en la pasión por Justina, pasión que pretende fomentar enseñándole la magia y adivinación. Cipriano, como otro Fausto,
va pues a oscilar del racionalismo a la brujería. Esta oscilación, como ya lo ha sugerido, es típica del hiato pagano entre filosofía y vida ordinaria. Las ideas demasiado abstractas no logran adaptarse a lo cotidiano, especialmente la pasión por una mujer, a pesar que se pase de un extremo a otro. El sabio escéptico se abandona fácilmente a todas las supersticiones con tal de encandilar a su hermosa doncella. Pero el demonio ha cometido el error de apostar por el amor, como si Eros fuese enemigo de Agape. Es esta la bisagra de la conversión. Aquel que ama empieza queriendo violar a la otra, pero si ama verdaderamente, acaba por renunciar a toda coacción, porque lo que quiere es al otro en cuanto otro y la libre reciprocidad del amor. Cipriano descubre su esclavitud. Se ve a sí mismo y ve que ha caído tan bajo que no tiene más remedio que ponerse en manos de una divina misericordia. Aquel que ha vendido su alma al diablo no puede más que esperar la redención de Cristo. Lo declara delante del gobernador de Antioquía, mientras que este último se había resuelto a matar a todos los cristianos. Se siente indigno del perdón, lo que hace aún más digno. ¿Habrá para mí perdón? Como si el alma he entregado al demonio mismo en precio de tu hermosura. Y Justina le responde, no tiene tantas estrellas el cielo, tantas arenas el mar, tantas centellas el fuego, tantos átomos el día, ni tantas plumas el viento, como el perdona pecados. Ambos se unirán en verdaderas nupcias de sangre, las del martirio. Si me he detenido en la intriga del mágico prodigioso, título que parece designar antes al demonio, después a Cipriano para revelarse en la última réplica como un nombre de Dios, es porque nos indica claramente por qué el cristianismo supera la contrariedad pagana entre religión filosófica y religiosidad popular. La sabiduría cristiana es una sabiduría del amor y de un amor que es locura para los paganos y fracaso para el demonio. Tanto amo Dios al mundo que entregó a su unigénito. El abajamiento de este amor brota de más alto que las elevaciones de nuestra teología. He aquí porque la piedad popular, la sabiduría de los niños chicos y de las viejecitas puede prevalecer sobre la sabiduría de los sabios. En un auto sacramental titulado El pleito matrimonial del cuerpo y el alma, escrito, como siempre, para la fiesta del Santo Sacramento, Calderón hace hablar al pecado en persona, es decir, al diablo. Este testimonia su asco profundo por la naturaleza humana, que mezcla el espíritu y la materia, y después su indignación mayor aún al ver al Verbo eterno desposar esa naturaleza. Engañando a su propia envidia, adula al alma para que se ensoberbezca y rechace su condición mortal. Cito,
y siendo, otra vez lo digo, tan bella y noble criatura, que su solar es la mente de Dios, de donde su justa omnipotencia la cría, se la dan a que se infunda en el informe embrión de un cadáver sin figura ni forma hasta aquel instante que ella le anima y le ilustra al cuerpo, un tosco villano hecho de una masa impura, lodo de saliva y tierra, de tan bárbara, tan ruda naturaleza, el por sí que sin ella acción ninguna tiene, ni hay cosa que alcance, ni materia que discurra. Fin de la cita. La puesta en escena llega hasta el punto de presentar la infusión del alma espiritual en el cuerpo como una violación, porque el cuerpo animal, al recibirla, le comunica también la corrupción mancha del pecado original. Hubiéramos preferido evitar eso. Hubiéramos preferido que el alma se quedase pura y sin mancha, tal y como salió de las manos del Creador. Además, nosotros deseamos que la religión no sea deformada por la religiosidad popular con sus entusiasmos sincréticos, sus fervores supersticiosos, sus danzas entre nuestra dama y la dama duende, sus corridas que confunden el sacrificio de Cristo con la estocada del toro. Pero tal deseo de separar la fe sin defecto de una religiosidad vulgar nos remite a la tentación de separar el alma inmortal y el cuerpo herido. Es el deseo de un diablo que, en nombre de una compasión destructora o de un falso rigor, nos lleva a rechazar la aventura peligrosa de la baba y el barro, y que preconiza el aborto. Esta aventura peligrosa es el riesgo mismo de la encarnación. Como dice Bernardo de Claraval en su tercer sermón para la vigilia de la Natividad, grande es su potencia, pero más admirable aún su misericordia, puesto que aquel que podría haber solamente proveído a nuestras necesidades, ha querido también venir. Qui potuit subvenire, voluit venire. Al no hablarnos directamente desde las lejanías del cielo, al hacerse carne, al confiar a pobres sacerdotes de carne el empeño de anunciar sa buena nueva y de administrar sus sacramentos, al ofrecer a la carne de un pueblo ser su cuerpo místico, Dios ha asumido el riesgo de todas las distorsiones y de todos los malentendidos. Pero ese riesgo está a la medida de su misericordia, que ha querido descender al fondo de nuestras miserias y transfigurarlas desde dentro. Este largo rodeo es para entender mejor lo que dice Juan Pablo II en su carta apostólica Vicesimus Quintus Annus. Cito, esta piedad popular no puede ser ignorada ni tratada con indiferencia o desprecio, pero tiene necesidad de ser evangelizada continuamente para que la fe que expresa llegue a ser un acto cada vez más maduro y auténtico. Una pastoral litúrgica auténtica sabrá apoyarse a las riquezas de la piedad popular, purificarlas y orientarlas hacia la liturgia
como contribución de los pueblos. Riquezas y riesgos. He aquí la proliferación de la piedad popular. Esa piedad que recoge los frutos más jugosos y llenos de pepitas, las sandias de la Encarnación. Y es por eso, para conservar esas riquezas tan vivas, asumiendo como en una carrera el riesgo de la caída, pero esforzándose por no caer, que hace falta que sean purificadas sin cesar y orientadas. Esta constatación me hace volver al pleito matrimonial de aquel que, sobre el gran teatro del mundo, comenzó como dramaturgo barroco para acabar como sacerdote franciscano, hasta sumergir su biografía en el silencio. En el fondo, la práctica religiosa perfectamente ortodoxa y la religiosidad popular están en una relación análoga a la que une la ceremonia del matrimonio y el acto carnal. En el día de la boda, los consentimientos se intercambian según las formas de la iglesia. En la noche de bodas, los cuerpos se abandonan al abrazo, mezcla de posesión y de posesión, de voluptuosidad y angustia, de desnudez erótica y de despojo ético. Las bocas que habían pronunciado tan bien las palabras sacramentales pierden el sentido de la articulación para asemejarse al mugido de la bestia. Es, sin embargo, este acto carnal el que especifica la unión del hombre y la mujer. Es a él al que apunta la liturgia matrimonial en vestido inmaculado. Este acto está siempre mezclado con la concupiscencia. En él, la razón queda fácilmente sumergida por la pasión. Corre siempre el riesgo de la desviación y de la impureza. Tiene pues necesidad de ser reevangelizado sin cesar, orientado, purificado, pero no por ello es menos esencial. Se encuentra en el fundamento mismo de nuestro poder más increíble, el poder de engendrar, es decir, de ofrecer a Dios nuevas personas a las que amar. Es el momento para concluir de volver a la copla de mi introducción. Nuestro oído, espero, ha ahondado lo suficiente como para acoger este cante hondo. El que habla aquí quiere estar con su amado como los pies del Señor en cruz, uno sobre el otro, remachado por un pequeño clavo. A este voto burlesco, casi impío, no le falta una seriedad equivalente. El cantaor acarrea estos versos en una melodía que es también una queja, en la cual el deseo parece unirse al luto. Siendo yo de origen sefardí, oigo en esos acentos la oración de la sinagoga. Y en ese flamenco que fuerza a la bailadora al golpear a su alrededor al suelo con sus talones, oigo ese martillo que incrusta los 3 clavos en los 4 miembros del Salvador. ¿Acaso habría yo de amordazar esta expresión popular porque podría resultar chocante a oídos puritanos? ¿Debería prohibirse la audacia
de las coplas andaluzas para contentarse con cánticos etéreos que hayan recibido la aprobación eclesiástica? No. Tales coplas son el signo de una fe que sigue viva hasta la quemadura. Son lo profano popular que brota de la piedad popular, la cual brota a su vez como los labios carnosos de un beso de la loca sabiduría de la encarnación. Muchas gracias.